Bienvenidos amigos, bienvenidos colegas, bienvenidos aduaneros. El día de hoy quiero agradecer a la Asociación de Agentes Titulados de Aduana por este espacio que nos dan para poder compartir experiencias, compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias y también temas de actualidad que creo que son importantes tocar en nuestro tiempo. Es importante conversar acerca de ello. Quiero dar la bienvenida a un gran amigo mío, Magíster, al señor Degner Campuzano, con quien vamos a conversar de temas muy importantes y de un tema puntual que hoy es de su preocupación y que queremos tocar y hacer público a nuestra audiencia. Bienvenido, Degner. ¿Qué tal, mi estimado doctor Corbacho, Ricardo? Sí, hoy, de hecho, en nuestras conversaciones académicas, pues salió un tema de conversación sobre la prescripción. Y ciertamente, pues, la Ley General de Aduanas se modificó hace unos años, el 2018, y todos nos enfocamos en el tema operativo, ¿no? El despacho anticipado, que se volvió obligatorio, el diferido, pero hay aspectos que aún no se han discutido referente a la 1433. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Yo había preparado un PPT, un poquito para que nos pueda ayudar en la ilustración, y sobre eso comenzar a conversar, Ricardo, de acuerdo a tu experiencia que tienes, ¿no? Perfecto. Así es. Entonces, lo que vemos en la pantalla un poco es el ciclo de vida de la deuda tributaria. Es decir, una deuda nace, y eso está estipulado en la Ley General de Aduanas, puede nacer por una numeración de una declaración aduanera o puede ser por una determinación, ¿no? Una fiscalización, una determinación de multa, y luego esta deuda se vuelve exigible y finalmente se tiene que extinguir, ya sea porque lo pagas o por todos los motivos que indica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas. Pero hay un aspecto que es transversal a todo eso, llamada la prescripción. Entonces, yo te haría la primera pregunta, mi estimado Ricardo, en palabras simples, ¿qué debemos entender por prescripción? Bueno, para que se pueda entender de manera general y muy simple, bueno, la prescripción es una figura jurídica que se da y está relacionada al transcurso del tiempo. Hay que entender que cuando existe una determinada facultad, sea la que tú estás tocando, una facultad para determinar o para cobrar, y esta no se ejecuta dentro de un plazo legal, esas facultades se extinguen, ¿no? Entonces, puntualmente, esa sería la prescripción para los efectos de lo que estamos tocando. Ajá. O sea, en este sentido es que el órgano competente, en este caso la SUNAT, la aduana, pierde ese poder de acción para poderme determinar una multa o para podérmela cobrar. ¿De acuerdo? Exacto. Exacto. Entonces, yo había hecho otro PPT también, no sé si lo pasan, un poco para graficar cómo es que se entendía la prescripción antes de la modificatoria de la 1433, ¿no? Porque acá hay dos momentos muy importantes. Es decir, cuando sale la modificación de la Ley General de Aduanas en el año 2010, ¿no? La nueva Ley General de Aduanas, sale bajo un concepto. Y este concepto de prescripción es modificado con el decreto legislativo 1433. Entonces yo he hecho un paralelo y he dicho, bueno, ¿cómo era antes del decreto legislativo 1433? Y seguramente, todo lo que estamos en el mundo aduanero, pues tenemos claro que yo numero un ADAN en un año, como he puesto en el ejemplo, agosto 2013. Y el conteo, el inicio de este conteo de la prescripción inicia el 1 de enero de 2014 y sobre ellos se cuentan 4 años. Es decir, está ADAN numerado en agosto 2013, termina el 1 de enero 2018. Pero digamos que ese plazo puede ser interrumpido, ¿correcto? ¿Cómo se da esa interrupción en esta norma de este momento? En esta norma, la interrupción se da por la notificación de un proceso de fiscalización.
¿no? Ujú. Bajo esta notificación es que debemos de entender que el plazo para determinar se ha interrumpido, ¿no? Pero un poco para contextualizar la preocupación, ¿no?, de la cual estábamos conversando, si me permites, Degner, Dale. es poder establecer, en palabras muy sencillas, cómo es que llegamos a esta preocupación, ¿no? El porqué del decreto legislativo 1433 nos está causando preocupación. A ver, y para poder entender quiero señalar tres puntos, ¿no? Tres situaciones muy puntuales. Primero, ¿qué se conoce, ¿no?, respecto de una obligación y respecto de la posibilidad de que te fiscalicen? Lo que se conoce es que un operador de comercio exterior está sujeto a una fiscalización. De manera general, todo el mundo sabe eso. Okay, yo soy un operador, sea agente de carga, sea un operador interviniente, sea un importador, sea un agente de aduana, estoy sujeto a que cuando ejecute mis obligaciones, yo voy a ser sujeto a una fiscalización. Y tengo un plazo. Y todos saben que el plazo es de 4 años. ¿Ok? Así de manera general, sin mayor detalle legal. Y dentro de ese plazo puedo ser susceptible de una fiscalización. Y esa fiscalización puede concluir con una determinación de tributos y de sanciones, ¿no? Y luego que me ejecutan esta facultad, la SUNAT tiene la posibilidad de ejecutar su segunda facultad, que es una facultad de cobro, ¿no? Entonces, en líneas generales son tres situaciones puntuales. Ejecuto mis obligaciones, soy sujeto a fiscalización, la misma que puede concluir con un acto de determinación de tributo o multa, y luego soy sujeto a un acto de cobranza, ¿no? Dentro de ese contexto es que es lo que se sabe, es lo que se conoce. Esta situación estaba enmarcada, como bien dices tú, y lo has señalado concretamente, en el decreto legislativo 1053, la ley de aduanas establecía una regla, ¿no? Y esa es la que estamos viendo hoy. Y estas reglas han sido modificadas por el decreto legislativo 1433, que nadie ha tenido la preocupación inicial de entender cuáles son los efectos de ese cambio de regla, ¿no? Correcto. Porque hemos estado más Correcto. preocupados en todos estos cambios Los temas digitales, operativos. nuevos procedimientos, etcétera, ¿no? Exacto. Ricardo, y en este contexto, para que todos nos entiendan, hay una figura muy particular, porque digamos que el inicio y el término de esta facultad de la administración para cobrar y terminar era el mismo plazo. O sea, nacía en el mismo momento y terminaba, vamos a decir, en el mismo momento, salvo cuando la prescripción se interrumpía, ¿no? Para hacer un ejemplo, y de repente, Ricardo, ahí tú nos los explicas con mayor detalle, en lo mismo que estamos viendo en la pantalla, imaginemos que esta DAN es fiscalizada en el año 2017, ¿ya? O sea, a portas de entrar en la prescripción. Bueno, en octubre, vamos a suponer, del año 2017. En ese momento se interrumpía el plazo de prescripción para la determinación. Pero el tema de cobro seguía en paralelo. ¿Es así? Exacto, exacto, Por lo exacto. tanto, eso iba a acabar sí o sí el 1 de enero de 2018. Totalmente. A ver, Ok, te explico. Las reglas de juego de la 1053, norma que ya no está vigente, establecían lo siguiente, lo que tú con bastante claridad has señalado. La facultad para determinar y para cobrar nacen en el mismo momento e inician su cómputo de manera simultánea. ¿Ok? Esa era la regla de juego de la 1053. Entonces, por tanto, si ambas facultades nacían de manera simultánea, ¿ok?, una de ellas podría detenerse a partir de actos de suspensión o de interrupción. Como bien dices tú en el ejemplo, hemos numerado una declaración de importación, esta es sujeta de una fiscalización, ¿ok? El acto de obligación es del 2013, por tanto, el inicio del cómputo del plazo de prescripción era a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, como bien lo has dicho tú, 1 de enero del 2014, ¿no? Y nos notifican una situación de fiscalización, ¿no? Un documento, una carta de presentación, un primer requerimiento, justo un mes antes de que concluya o que lleguemos al plazo de prescripción, digamos el 20 de diciembre, ¿no?, del 2017, 10 días antes, ¿no? 10 días antes de que lleguemos a la prescripción de la facultad para determinar y para cobrar, porque desde que nace comenzaron de manera simultánea a correr, ¿no? Los dos plazos de manera simultánea. Pero con el acto de
la notificación de la carta de presentación y primer requerimiento, solo se interrumpió la facultad para determinar. Por tanto, si los plazos eran simultáneos y no hubo ningún acto que interrumpiera ni suspendiera la facultad para cobrar, entonces esa facultad llegó a cumplir sus 4 años. Por tanto, si luego de que me interrumpe mi facultad o se interrumpe la facultad para determinar el plazo de prescripción y luego la aduana se toma un tiempo para poder determinar, sea 1 año o 2 años, que es otro tema discutible, porque el reglamento y el procedimiento de fiscalización tiene un plazo máximo para solicitar documentos. Exacto, pero no tiene un plazo para concluirlo, ¿no? Entonces podría pasar, Denner, y lo hemos vivido, ¿no?, en nuestras experiencias, que luego de iniciar la fiscalización transcurren 2 años. En tu ejemplo, 3 ¿no?, o 4. Claro, 20 de diciembre del 2017 me notifican el acto de determinación, la resolución y las liquidaciones de cobranza correspondientes, me la notifican en octubre del 2018. Entonces, la pregunta es, ¿me han determinado correctamente? Sí, me han determinado correctamente, porque el plazo, ¿no?, se interrumpió. La pregunta es, ¿van a poder cobrar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta es que no van a poder cobrar. Correcto. ¿No? Exacto. Y esto, de alguna manera, generaba y daba una seguridad jurídica de tal manera que los plazos no fueran infinitos, ¿de acuerdo? Porque una empresa no pudiera vivir, digamos, con una presunción de deuda, pues eternamente, ¿no? O sea, eso no lo hace viable, no le da una seguridad jurídica, tiene efectos contables y todo lo demás. Entonces, hasta ahí creo que los temas estaban bastante claros, bastante definidos, y todos nos hemos ido manejando en esas reglas. Pero con la 1433, no sé si pueden pasar la diapositiva, porque acá es donde se da el pequeño cambio, pero con grandes consecuencias. Así es, ¿no? El decreto legislativo 1433 modifica el artículo 155 que tiene que ver con la percepción, ¿no? Y le agrega, digamos, algunos literales, donde básicamente separan el tema de determinación al tema de cobrar, ¿no? Y los ponen como líneas diferentes. Y acá la sorpresa, digamos, es que ponen que el plazo, el inicio del plazo para contar la prescripción del cobro se inicia desde la determinación. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo eso, estimado doctor? A ver, hay un cambio de reglas importantes acá, ¿no? Porque pasamos de un cómputo simultáneo, tanto de la facultad de determinación como de cobranza, a un cómputo consecutivo, ¿no? A una regla distinta. Entonces, quiere decir que bajo esta nueva regla tenemos que esperar a que se nos determine la deuda para que recién ahí, al día siguiente de determinada, se inicie el cómputo de la cobranza. Este es un cambio importante, porque en el mejor escenario, por decirlo de alguna manera, estamos pasando de una regla de juego que daba seguridad jurídica a todas las empresas, como bien lo has dicho tú, de que el plazo máximo para determinar y cobrar era 4 años, ¿no?, a un plazo de 8. En el mejor escenario, ¿no? Correcto. Porque si se dan situaciones de interrupción consecutivas, podría generarse un mayor plazo, ¿no? O sea, podrían ser eterno, vamos a ponerlo así, porque ya no hay ese freno. Y de repente, si lo graficamos, y tú me corriges ahí, Ricardo, es, si a mí me inician una fiscalización que sé que tiene un plazo para requerirme documentos, pero para que no la concluya, podría pasar 3, 4 años, 5 años fiscalizándome, y luego recién comenzaría a contar los 4 años para cobrarme. Es correcto, y estos, ¿no? 4 años también podrían interrumpirse del cobro. Sí, claro. Claro, ¿no? Claro. O sea, las situaciones ya es como una caja de Pandora, ¿no? Se abren diversas situaciones, ¿no? Porque te pueden iniciar una fiscalización por una declaración puntual, por un acto ejecutado por algún operador de manera puntual,
pero luego para efectos de ampliar la capacidad de fiscalizar y de determinarte, pueden generarte una nueva fiscalización sobre el mismo periodo, pero por otras declaraciones, ¿no? Entonces, esa circunstancia podría generar también que estos plazos se vayan alargando, por decirlo de alguna manera, y no tener una seguridad de cuándo debería computarse el plazo para me cobren, porque todavía no existe una determinación. En la regla anterior, todos los sujetos activos y los sujetos pasivos teníamos claro que 4 años deberían haberse ejecutado esas facultades, ¿no? Sin embargo, lamentablemente hubo este cambio que no se ha dado mayor interés, ¿no? Y ha generado que ahora podamos estar planteando esta válida preocupación. De acuerdo, pero y algo más acá, Ricardo, porque esto es un paralelismo a lo que también ha pasado en tributos internos con el decreto legislativo 1421, y que por cierto, en este mes, si no tengo mala memoria, se está discutiendo en el Tribunal Constitucional. Es correcto. Lo mismo sucedió en el tema de tributos internos. Esto generó un cambio de reglas de juego, ¿no? Se incorporó esta nueva regla de cómputo de prescripción de estas facultades de manera consecutiva, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que a través del decreto legislativo 1421, estas nuevas reglas de juego se pretenden aplicar a situaciones, ¿no?, generadas con anterioridad a su vigencia, ¿no?, atendiendo de que los actos se dieron con posterioridad a su vigencia, pero por periodos anteriores, cuyo plazo de prescripción ya se venían computando, ¿no? Y que estaban con otras reglas. Y que estaban con otras reglas y con bastante, con bastante certeza, ¿no? Y prudencia y pertinencia, el Tribunal Fiscal en algún momento ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? Sí, justo vamos a verlo más adelante. Y esta situación, como bien lo dices tú, Degner, va a ser ventilada a nivel del Tribunal Constitucional por una acción de inconstitucionalidad que se ha interpuesto contra este decreto legislativo. ¿Y por qué te causa esa preocupación? Porque la misma situación ha sido incorporada en una disposición única del decreto legislativo 1433, que lamentablemente no ha generado la preocupación que debió generar en el ámbito aduanero, y hasta donde tengo conocimiento no se ha interpuesto ninguna acción de inconstitucionalidad que hubiese sido lo prudente, ¿no? Correcto. No sé si pueden pasar la diapositiva para justamente ver esta disposición única transitoria, la 1433. Es una disposición única transitoria, ¿no? Que en poco resumen te dice pues que aquellas deudas que no han sido determinadas, ¿de acuerdo? Hasta el enero de 2018, pues van a correr esta suerte de esta nueva norma. Sí, en concreto lo que te estoy diciendo, sí. A ver, lo que te estoy diciendo en concreto es que para aquellos casos, ¿no?, en trámite y que no se haya determinado todavía el quantum de la deuda, ¿no?, podrá ser aplicable esta nueva regla de juego. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Este decreto legislativo 1433 entra en vigencia el 16 y 17 de septiembre del 2018, ¿correcto? Por tanto, lo lógico es que todas las declaraciones, estamos tomando como ejemplo una declaración de importación, pero se pueden generar otras obligaciones, ¿no?, de otros operadores, ¿no? Entonces, al ejemplo, exacto. Entonces, al ejemplo que tú comentas, ¿no?, todos los actos generados a partir del día siguiente de vigencia de este decreto legislativo 1433 deberían correr las reglas, la nueva regla, ¿no?, que se contiene en esta norma modificatoria, ¿no? Sin embargo, lo que está diciendo esta disposición transitoria única es que no solo se van a aplicar para aquellos hechos posteriores a esta vigencia, sino anteriores, para procesos de trámite no determinados. Eso implica periodos anteriores. Y acá el tema es que
con esta disposición lo vuelven retroactivo. Exacto. ¿No? Exacto. Algo poco común en la normativa. Y es justamente esa situación, ¿no?, de retroactividad de una norma que supera la excepcionalidad de una norma retroactiva, que por principio solamente son retroactivas aquellas que tienen un contenido a favor del administrado, ¿no? Es lo que lo hace, es lo que lo hace cuestionable, ¿no? Es lo que lo hace cuestionable, y sobre todo también hace cuestionable que vulnera la seguridad jurídica de aquellos operadores que han actuado, ¿ok?, sobre una regla X. Su obligación nace con esa regla X, pero sobre todo el cómputo, la prescripción nace con esa regla. El cómputo de la prescripción de los periodos que pretenden acotar a partir del decreto legislativo 1433 no nacen con esa regla. Esta regla nace a partir del 16 de septiembre para adelante. Sin embargo, esta disposición única pretende que esta nueva regla sea retroactiva, ¿no? Y esa es un poco la preocupación que en la charla académica que tuvimos y que procura esta conversación fue planteada. Y es que realmente este asunto podría involucrar muchos periodos hacia atrás, que incluso podrían ser fiscalizaciones que han estado en curso y que no determinaron la deuda. Es correcto. ¿No? Y entonces es como que uno comenzó a jugar el partido y cambiamos la regla a la mitad del partido a favor del referee, por alguna cosa decirlo así. Y creo que por ahí va mucho la preocupación. Y bueno, yo no tengo conocimiento, o no recuerdo, tú también te desenvuelves mucho en el ámbito académico, quizá haya discutido este tema a nivel aduanero, es decir, a nivel de los gremios, ¿no? No recuerdo. Probablemente algunos sí, pero no, yo creo, me quedó en el oído más la discusión del despacho anticipado. ¿No? Que en buenas prácticas no se ha logrado nada, y pues, la práctica mundial que se está dando, pero este punto me parece muy relevante, porque no solamente afecta el aspecto del manejo de los operadores, también de los importadores y exportadores, ¿no? Y justamente, pues, no sé si voy a pasar a la siguiente diapositiva. En tributos internos ya hay un pronunciamiento de observancia obligatoria, ¿no? El RTF 9789 del 2017. No sé si nos lo comentas, Ricardo. Sí, justamente un participante hacía referencia a esta resolución de observancia obligatoria, y en efecto señala lo que hace unos minutos lo había planteado, ¿no? El Tribunal Fiscal, con bastante certeza, prudencia y dando garantía a los administrados, señala expresamente que no podría pretender aplicarse una norma a un plazo que nace con la vigencia de otra, porque eso sería quebrantarle el principio de seguridad jurídica y volver retroactivo una norma que por principio no debería serlo, ¿no? Y no solo es un pronunciamiento por un caso. Es un procedimiento de observancia obligatoria, ¿no? Y que lamentablemente, ¿no?, ha sido cuestionado a nivel de demanda contenciosa a nivel judicial por parte de la administración, que tiene todo el derecho de cuestionarlo, porque obviamente no podemos limitar ese derecho, ¿no? Pero lo que creo que sí es cuestionable es que, ¿por qué, si sabían desde el principio que tenían un plazo de 4 años, tanto para determinar como para cobrar, no se procuraron, ¿no?, los medios o los recursos para que esta situación se concrete, ¿no? Y de alguna manera impulsar una norma que pretenda justificar justamente lo que la prescripción castiga, la inacción, porque la prescripción castiga eso, ¿no? La inactividad, el desinterés de acotarte, ¿no? Entonces, bajo esta norma se está superando esa desidia de la administración. Pero vamos un poquito más allá, seguramente, Ricardo, porque, claro, la aduana podría tener la razón en decir, oye, primero es el paso 1, luego el paso 2. Y claro, eso podríamos entenderlo, que es la nueva regla con la 1433 para lo que viene hacia adelante. Lo que no se entiende, y de repente es lo cuestionable, y es por qué está en el Tribunal Constitucional a nivel de tributos internos, es que pretendas sumarle una nueva regla a algo que está iniciado.
O sea, más allá que la lógica sea cierta, vamos al principio legal. Así es. Yo creo que inclusive hay una contradicción por parte de la administración tributaria, ¿no? Porque por un lado señala esta norma, esta regla, ¿no? Con la que han logrado limitar mi posibilidad de cobranza, entre comillas, porque se sabía de un principio que tenía 4 años tanto para determinar para cobrar, ¿no? Rompe la lógica de la secuencialidad, ¿no? Porque ¿qué deuda voy a cobrar si no determino, ¿no? Justamente debías determinar dentro del plazo oportuno para que lo puedas cobrar. Lo que no está bien es que tengas un plazo, como bien tú lo señalas, ¿no? Sin término, ¿no? Y que luego de que hagas tú los procesos que tengas que hacer, te excedas de los plazos y pretendas cobrar una deuda a todas luces prescrita. Por ese lado, señala SUNAT su posición, la sustenta. Pero por otro lado, aprueba una nueva regla de juego, ¿no? En la que establece los límites para su aplicación y establece, ¿no? Que se darán a partir de aquellos plazos, ¿no? Que no se hubiesen prescrito hasta el 2018, ¿no? Entonces, esa suerte, esa situación de querer buscar una salida, ¿no? A una inacción es lo que genera inseguridad jurídica. Como bien dice Johan Escobedo, ¿no? Los criterios judiciales le estarían dando la razón a la SUNAT porque efectivamente sus demandas, ¿no? Han sido planteadas en ese sentido y han sido admitidas por parte del Poder Judicial, ¿no? Sabemos que hay una casación de por medio, bueno, se discutirá en su momento, pero creo que no está bien que los jueces establezcan una lógica sin fundamento legal, porque no existe una norma que le sirva de fuente a esa posición, versus el administrado que genera su obligación, que determina y paga en el momento oportuno, ¿ok? Entrega la documentación dentro de los plazos de ley, pero luego considera que al haberse agotado la facultad y el plazo, perdón, para que ellos puedan ejercer su facultad de cobro, válidamente sobre lo que dice una norma, ellos solicitan que se le aplique, ¿no? Y a partir de ello es que el Tribunal Fiscal es que nos da la razón a los administrados respecto de que se había prescrito dicha facultad. Y no está bien que esta situación pase por agua tibia, no se ha visto, no se ha analizado legalmente por parte de los órganos jurisdiccionales y le den razón a una lógica que no tiene un sustento legal, ¿no? Entonces es lo cuestionable. Claro, ahora, digamos que el administrado no se niega en ningún momento a ser fiscalizado, creo que es parte de la regla de juego. Lo que creo que acá es cuestionable y pone en inseguridad al funcionamiento de una empresa es que tengas una fiscalización eterna. Yo creo que ese es el punto. O sea, nadie puede negarse a ser fiscalizado, a que pueda hacerse las revisiones, pero creo que deben existir plazos claramente establecidos y no plazos que bajo una versión legal puedan ser extendidos, ¿no? Y acá podríamos entrar a discutir cuál debería ser el plazo que debe tener la administración para fiscalizarte. Es decir, hoy válidamente te pueden fiscalizar 10 años y ya. Mira, yo creo que lo lógico es que si yo también, a ver, así como la administración aduanera, ¿no? Tiene facultades para determinar y cobrarme, y la norma lo decía, 4 años, en la misma proporción nos otorgó un derecho para pedir la devolución en 4 años, ¿no? Yo creo que por un tema de proporción, de igualdad, de equidad, ¿no? Los plazos de prescripción para determinar y cobrarte deben ser los mismos, ¿no? Que los que tú puedes ejercer tu derecho para pedir devolución. Técnicamente, legalmente, actualmente, ¿no? La aduana tendría en el mejor escenario 8 años, 4 años para determinarte y 4 años para cobrarte, y los administrados solamente tendrían 4 años para solicitar su devolución.
Entonces, Exacto. esto creo que rompe la proporcionalidad que debería haber, ¿no? Sí, es decir, no estamos yendo en igualdad, ¿no? Eh, En igualdad. Y nuevamente, acá yo creo que el punto de discusión no es que se le reste a la aduana facultad para poder ejercer su función, sino que los administrados, bajo, digamos, los principios de tener claridad sobre dónde me desenvuelvo, es que los plazos tienen que estar claramente definidos, pero que no bajo un artilugio sucesivo de normas esto sea pues indeterminado porque hoy es así. Y para graficarlo de repente, para que los que nos están viendo puedan entenderlo, es que si a mí me inician con esta nueva normativa un proceso de fiscalización, el proceso de fiscalización interrumpe el plazo de prescripción, pero esta fiscalización no va a tener un plazo de conclusión, ¿no? Y entonces la administración, su única obligación limitante es el plazo para pedirte información, pero no para fiscalizarte. Y esta fiscalización, al no tener un plazo concluyente, pues podría tomar diferentes años. No sé si tú has tenido algún caso, Ricardo, de algo que haya excedido los 2 años en el mejor de los momentos, ¿no? Y luego de eso, pues, viene un nuevo conteo. Y Exacto. eso, digamos, para un negocio no le es muy saludable, ¿no? Entonces creo que el punto de discusión tiene que ser cómo deben determinarse estos plazos, cómo deben ser, porque si no, la aduana pudiera tener el tiempo indefinido para poder hacer cualquier acción, ¿no? Es correcto. Sí, cuando a ti te inician un proceso de fiscalización con las nuevas reglas, ¿no? Interrumpen el plazo para determinarte, ¿ok? Y tienen como obligación, ¿no? El inicio de un nuevo cómputo, que son 4 años, a partir del día siguiente de haberte notificado el inicio de fiscalización y tendría 4 años para poder determinar, ¿no? Entonces, como bien dices tú, he podido tener una declaración que estaba por prescribir en el 1 de enero del 2018, me notifican el acto de determinación el 31 de diciembre del 2017, interrumpieron el plazo de 4 años y se genera nuevamente un plazo adicional de 4 años más, ¿no? Con la regla anterior, vuelvo a repetir para ser un poco más claro, ese plazo de determinación podría ser legalmente sustentable, pero de manera simultánea el plazo de cobranza hubiese transcurrido y hubiese evitado, ¿no? La obligación del administrado de pagar, no por valerse de una legalidad y evitar el pago, sino porque la inacción de la administración lo permitió. Con la nueva regla, ¿no? Nos obligan a esperar 4 años más a que la aduanas finalmente resuelva determinar una deuda y recién ahí se empieza a computar los plazos, ¿no? Entonces, tendríamos a una empresa que tendría que estar provisionando, ¿no? Esa posible contingencia, ¿no? Y quién podría tener una empresa con estas provisiones por tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que también debería evaluarse en ese sentido, el aspecto económico, ¿no? Que no es un tema menor, dada la coyuntura sobre Bueno, todo. sí, da la coyuntura y porque este nuevo principio, digamos que puede retrocedernos hasta periodos 2010, 2009, si es que hay fiscalizaciones que han estado en curso sin determinación, Exacto. ¿no? Entonces tú Exacto. te imaginas un caso que lleva 10 años generando intereses, además, ¿no? Además de... Además, generando intereses. Entonces yo creo que este es un punto de discusión. Creo que van a haber más charlas de estas, eh, porque es necesario, de alguna manera, generar un punto de conciencia sobre este punto. Y también es importante que las empresas tengan claro el terreno que se está pisando, ¿no?
O sea, ¿a dónde vamos? Y yo creo que esta demanda constitucional va a ser muy importante, más allá que no es sobre un caso aduanero, sino que está referido a la 1421, sí va a tener un símil a esta aplicación. Claro, porque el Tribunal Constitucional va a establecer dos escenarios, ¿no? Mínimamente nos va a plantear dos escenarios. El primer escenario, establecer que la disposición contenida en el decreto legislativo 1421 resulta ser legal, ¿no? Y por tanto, resulta lógico amparar el proceso de acotación bajo la nueva regla, ¿no? De ser consecutivas y por tanto aquellos trámites anteriores, ¿no? Aún cuando hubiesen nacido, ¿no? Con la normativa anterior o con la regla anterior, lo que hace esta norma simplemente es precisar esta situación, ¿no? Porque lo que plantea la SUNAT es que siempre fue así, ¿no? No fue, si bien es cierto, la norma establecía una suerte de simultaneidad de cómputo de los plazos, lo lógico era que primero teníamos que esperar una determinación para luego ejecutar el cobro. Y por tanto, la norma, que es cuestionada a nivel constitucional, ¿no? Lo que hace es aclarar esta situación. Y por tanto, resulta ser aplicable de manera para todos los casos que se encuentren pendientes de determinación, los casos de trámite, etcétera, ¿no? Y esto va a generar, obviamente, la posibilidad de que deudas prescritas puedan ser cobradas. Esta es la primera posición que podría tomar el Tribunal Constitucional, ¿no? La segunda posición, ¿no? Que considero debería tomarse, ¿no? Es que, si bien es cierto, la administración tributaria ha considerado establecer una nueva regla del cómputo de la prescripción, ¿no? Esta debe aplicarse para aquellos casos que nazcan con posterioridad a su vigencia y no afectar, ¿no? Operaciones que nacieron con la regla anterior cuyo plazo de prescripción ya venía corriendo, ¿no? Ya se había iniciado, ¿no? Si esto se da así, ¿no? Sea uno u otro, va a significar un efecto espejo para los fines aduaneros. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1433 modifica la ley de aduanas, incorpora esta nueva regla de cómputo de prescripción, pero además incorpora lo que ahora, a través de la 1421, se está cuestionando en la vía constitucional. Por tanto, lo que se logra a nivel de 1421 va a tener un efecto espejo para la disposición que ahora estamos analizando y que está contenida en la 1433. Por eso es importantísimo, ¿no? Entender y saber cuáles son las consecuencias que se pueden generar, ¿no? Porque de amparar la pretensión de la administración se van a cobrar deudas prescritas. Sí. No sé si pueden pasar la diapositiva, porque tenemos también una resolución de carácter aduanero, ¿no? Donde sí ya está tomando la 1433, ¿no? Este es del año 2019, del año pasado la resolución. Creo que va a ser importante invitar a algunos constitucionalistas, Ricardo, a este debate. ¿No? De hecho, porque ellos van a tener obviamente más que decir respecto del plano constitucional, ¿no? Sí. Estamos a tiempo todavía, porque creo que el 26 de septiembre es la vista de la causa, que esperamos con ansia que se termine en favor, creo, de la legalidad, en favor de la seguridad jurídica, ¿no? Y en favor de los administrados también, porque dada la coyuntura también va a resultar bastante complicado que luego de esta situación que se pueda generar a partir de este pronunciamiento a nivel constitucional, se vean preocupados porque van a haber situaciones que consideran prescritas a nivel de cobranza y que puedan ser sujetas nuevamente. Sí, de acuerdo. Fíjate que en esta resolución del Tribunal Fiscal, la 08555 de la Sala de Aduanas, tienen un criterio un tanto diferente a la Sala de Tributos Internos, que por cierto lo emitieron antes de la 1421, ¿no? Pero que da un fundamento claro de cómo tendrían que manejarse la vigencia de las normas. Y acá, en esta 08555, pues
hacen una apreciación sobre la deuda determinada, ¿no? En este caso discutido, la deuda ya estaba determinada. Y como ya estaba determinada, es decir, ya había sido fiscalizado y determinada la deuda, lo que el Tribunal Fiscal dice es no le compete la 1433, sino la 1053. Es correcto. Pero no lo termina de desarrollar si es que la posición del tribunal en este aspecto es que ellos se alinean sobre la disposición transitoria y entonces consideran ellos que esta parte no determinada, estas deudas no determinadas que caen en el periodo 2018, pues tendrían que aplicarse la 1433, ¿no? Y sobre ello sí no hay pronunciamiento, vamos a decirlo. Sí, y me da una tranquilidad parcial, digamos, esta resolución, ¿no? Porque si bien reconoce que para el caso en concreto, ¿no? Que has publicado acá a través de esta RTF, reconoce que la regla aplicable es la contenida en la 1053, es decir, antes de la modificación, porque nace con ella, pero da la razón por un elemento, que es que la deuda ya estaba determinada. Entonces, correcto, lo que me hace a mí pensar, en todo caso plantearme, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ese caso era un caso no determinado? Exacto. No determinado, pero ojo, puede ser un caso no determinado, pero cuyo plazo de prescripción para cobranza ya habría precluido, ¿no? Entonces, si se hubiese dado esa circunstancia, bajo la lógica que tú planteas acá, puede haberse generado también que haya dicho, y en caso no hubiese estado determinada, corresponde aplicar la disposición única contenida en 1433, lo que hubiese generado, obviamente, lo que hoy nos preocupa, ¿no? Entonces, he tenido conocimiento de pronunciamientos del Tribunal Fiscal, ¿no? No por la 1433, pero sí considera y reconoce y hace suya la posición de que la Ley General de Aduana establece en la 1053, ¿no? Que el cómputo de los plazos resulta ser simultáneos, ¿no? Y que habiéndose efectuado correctamente la determinación dentro de los plazos legales, lo que ocurrió acá es que ya no puede cobrar, ¿no? He tenido conocimiento de varias resoluciones al respecto y creo que sí se ajustan a ley, en todo caso al criterio que nosotros podamos compartir, ¿no? Esta resolución que tú ahora planteas me deja esa duda, ¿no? Me deja esa duda por el hecho de señalar puntualmente, ¿no? Que la disposición complementaria transitoria señala que tal modificación no es aplicable a los procedimientos en trámite, pero cuya determinación fue notificada antes de su entrada en vigente. Es decir, ya hubo determinación. Entonces, si no hubiese habido determinación, probablemente el tribunal hubiese señalado que era aplicable la 1433. Esa es la duda que me queda, ¿no? Y preocupa. Sí, no. De hecho, sí, yo creo que genera un tema de mucho debate. Seguramente acá no tenemos todas las respuestas y seguramente no todos los puntos de discusión. Es un tema muy amplio y podría tener muchas aristas dependiendo la óptica de quién representes, ¿no? Pero sí es sano, es importante generar una discusión académica, porque hoy es esta norma. Mañana podría ser otra norma que tenga estos tintes de retroactividad. Claro, y contestándole la pregunta a la señora Violeta Escobar, que hace unos minutos preguntó, ¿quiere decir que esta nueva regla es retroactiva? A ver, por efectos de la disposición complementaria, transitoria, única de la 1433, que nadie ha cuestionado y que se encuentra vigente, esta regla es retroactiva. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Sí, por eso más allá de la lógica secuencial, ¿no? Sí, perdóname, por eso es importantísimo y reiteramos, por eso es importante los efectos
de la acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1421 porque nos va a dar una luz de lo que va a pasar frente a una evidente acción similar contra la 1433 que pueda darse también, ¿no? Entonces, correcto, para responder a la señora, sí, es retroactiva. Están aplicando las nuevas reglas de manera retroactiva. Sí, en la práctica se da así, ¿no? Más allá de la lógica secuencial que debería tener, es muy perfecto. Sí, o sea, la lógica secuencial, vale, la redundancia, tiene lógica, pero el punto acá es que ciertas acciones, ciertos actos y ciertas declaraciones nacieron bajo una regla, que luego se están cambiando, ¿no? Y esta retroactividad, yo me pongo a pensar, ¿no? Si hoy lo hago con esta norma, ¿por qué no lo podría hacer con otra? Claro. Con mayor beneficio al fisco. Creo que esa es una tarea que tiene que evaluar con bastante detenimiento los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Y qué tarea le han dado, ¿no? Porque detrás de ello hay mucha deuda por cobrar, pero no por consecuencia de los administrados. Eso hay que recalcarlo, ¿no? La deuda que está por cobrar y que se está jugando, ¿no? Esa efectividad de cobro a través de esta acción de inconstitucionalidad se ha generado porque no fue determinada dentro de los plazos legales que tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo tenían claro desde el principio en que se inicia ese proceso de fiscalización. Yo pienso, a ver, ellos señalan que resulta ser una limitación, ¿no?, a mi facultad de cobro, ¿no?, establecer que el cómputo de mi prescripción para cobrar nazca el mismo momento para determinar cuando no existe deuda, ¿no? Bajo esos mismos criterios yo pienso que la norma se dio así porque actualmente no existe un plazo para concluir una fiscalización. Entonces, como bien dices tú, no puede haber un límite, o sea, no puede haber una facultad sin límite de plazo, ¿no? Correcto. Y esta lo hay, increíblemente lo hay, porque no hay un plazo para concluir una fiscalización. Por tanto, la norma del decreto legislativo 1053, que era la primera regla, establecía esa limitación, 4 años, y creo que en proporción a la facultad que tiene el administrado para pedir una devolución, ¿no? Lamentablemente, bajo esta nueva regla, que podría ser entendible y aceptada incluso, ¿ok? Pero siempre y cuando se aplique para hechos posteriores a su nacimiento como nueva regla, ¿no? Lo que yo cuestiono acá y lo que me preocupa en todo caso, ¿no?, válidamente como administrado también, ¿no?, es que se pretenda aplicar esta nueva figura, y quiero ser reiterativo, ¿no?, a situaciones anteriores cuyo plazo de cómputo de prescripción ya nació y con otra regla distinta, ¿no? Entonces, esa es la situación que se cuestiona. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Creo que esa es la preocupación 1, y la preocupación 2 es en tener siempre claridad, y como digo, como administrado considero que no deberíamos tener en la práctica plazos indeterminados, porque en la práctica resulta ser así, ¿no? Y creo que en eso se tiene que trabajar. Yo puedo entender el rol de la administración, que es cobrar, es recaudar, ese es su rol, así nació, y eso no se puede cambiar, ¿no? Para eso están, para recaudar. Pero tienen que existir los límites, porque si no, nos volvemos en una situación en la que yo como empresa no sé sobre qué reglas me tengo que regir, porque estas me las pueden cambiar en cualquier momento, cuando yo ya tenía claridad de dónde estaba, ¿no? Y yo me hago la pregunta, y Ricardo, no sé si tú tendrás la respuesta para eso, ¿por qué no se ha hecho mucho ruido de esto? Yo creo que los operadores más han estado preocupados por los cambios operativos, ¿no?, que se han estado dando y que la pandemia ha agilizado, ¿no? Es curioso que el proceso de agilización de los cambios no se hayan dado por una necesidad que el mercado exigía, sino por una necesidad obligada por las circunstancias
generadas por una pandemia, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, y me darás la razón, que cuando íbamos a la aduana a presentar nuestras pólizas, ¿no? Pagábamos el reintegro de papel. ¿Te acuerdas que nosotros pagábamos el reintegro de papel? ¿No? Que era un porcentaje, una tasa. Y cuando uno pagaba el reintegro de papel, y presentaba la póliza, nos daban una guía de entrega, la famosa la guía de entrega, ¿no? El cargo, y abajo decía aduana sin papeles, ¿no? Año 2000. ¿No? Claro, pasaron los años y decía aduana sin papeles, ¿no? Y hoy tenemos una aduana digital, ¿no? Se felicita estos cambios. Eso es buenísimo, buenísimo, ¿no? El procedimiento FAS y todas las normas que ahora nos permiten obtener un levante más rápido, ¿no? Y que, bueno, muchos están cuestionando porque en la práctica no se está dando las cosas, pero bueno, hay que tener paciencia también porque los cambios no son fáciles, ¿no? Lo cierto es que hemos estado más preocupados en esa situación, ¿no? Que en la nueva regla de prescripción. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar es que hoy podrían estar fiscalizando el periodo, o por ejemplo, en los actos de determinación de fiscalización de los periodos 2014, 2015, 2016, que se interrumpieron producto de la notificación, y que cuando sean notificados, hoy los operadores de comercio exterior podrían estar entendiendo, hoy perfecto, porque ahora voy a poder prescribir porque la facultad de cobro prescribió. Bueno, les cuento que ya no va a ser tanto así, dada esta norma, que no la han cuestionado. Entonces, creo que aquí los gremios representativos existentes no le han tomado mayor interés de esta situación y creo que debieron haber impulsado una acción contra esta disposición, ¿no? No es tarde, ¿no? Se puede hacer, pero ahora estamos limitados a lo que, y bien señalaba un participante, y nos corregía que no va a ser el 26, sino el 22 de septiembre. No, el 22 de septiembre, que es de la vista de la causa. La causa, sí. Y hay que estar atentos a ello, ¿no? Hay que estar atentos a ello. Para impulsar lo que se tenga que impulsar. Sí, bueno, acá en la ATA un poco lo que buscamos es generar este debate académico, ¿no? Ricardo y yo, quienes hablan, somos parte de este gran grupo de profesionales que existe en la ATA, y básicamente lo que buscamos y pretendemos con estos conversatorios, debates, coloquios, como lo podamos determinar, que es un tema que nos fascina a todos nosotros, y compartirlo, pues es generar justamente esta conciencia, ¿no? Yo creo que mientras los operadores tengan mayor información, estén informados, tengan esta información a la mano, sea entendido en un lenguaje muy claro, muchas cosas se pueden mejorar, ¿no? Y yo creo que se pueden generar también muchas sugerencias a la administración también. Y hay que señalarlas cuando, digamos, no están en toda la razón, como en este caso, pero probablemente necesitamos un acompañamiento, Ricardo, de otros gremios, ¿no? Que vean también estos temas, porque esto es una sumatoria. Y ojo que esto no solo afecta a los agentes de aduana, esto afecta a los agentes de carga, a los almacenes aduaneros, a todos los operadores. Y a operadores intervinientes también, porque son los importadores los que van a hacer también materia de fiscalización, evidentemente, ¿no? Mira, sobre lo que dices, a través de nuestro gremio, sí, efectivamente, nosotros somos egresados, ¿no? De las aulas y somos formados por la misma zona. Es decir, somos sus hijos, ¿no? Y creo que pero no somos tan escuchados, Degner, ¿no? Y ese es un poco, si es que vale la crítica, ¿no? Somos egresados de una carrera, ¿no? Que genera un título, ¿no? Nosotros somos titulados como agente de aduana, somos formados por los mismos funcionarios de SUNAT, ¿no? Pero no nos escuchan mucho, ¿no? Y yo creo que independientemente de que no nos escuchen, nosotros felicitamos estos cambios, ¿no? Felicitamos estos cambios, creo que el rol nuestro es ser un instrumento, ser herramienta que engarce, ¿no? A la aduana con los operadores, porque nosotros actuamos a través de ellos, ¿no?
y creo que la responsabilidad en la formación que nos hemos recibido por parte de ellos nos obliga, ¿no?, a buscar mejoras para los procedimientos. ¿Se están dando? Sí, se felicita. ¿Falta? Como en todo, ¿no? ¿Se puede rectificar? Sí, todo es perfectible, ¿no? Pero yo creo que se debería escuchar o nos deberían escuchar más, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener más oportunidades en este programa que se está dando a través de la ATA, que por cierto no es el único, ¿no? Los jueves tenemos también ahí un programa, y mañana, por cierto, tenemos a un profesor que nos enseñó, el doctor Max Canales. Max Canales, ¿no? Reconocido Muy buen legalista amigo. en estos temas, exacto. Además, fue director de aduanas en su momento. De la Y escuela creo también. de la escuela, exacto. Y yo creo que estos debates, pues, van a generar mucho tema de discusión. Creo que esto de acá no termina. El tema de la prescripción, también tendrá que venir debates sobre la formación de los agentes de aduana. Es un tema que también hay que discutir. Hace tiempo no hay curso de agente de aduana, y bien, ¿no? Que se quiera retomar los cursos, pero ¿bajo qué parámetros se deberían retomar? Creo que siempre debería ser para mejora, ya habiendo un tema de maestría, ¿no? Prácticamente nosotros hemos tenido más de un año, casi una maestría. Creo que debería por ahí. Creo que para ir terminando esta conversación que hemos tenido sobre la prescripción, Ricardo, y te agradezco porque yo lo veo desde el punto de vista del operador, tú lo ves como un jurista, como abogado, y eso nutre, digamos, la conversación entre la necesidad que el conocimiento y lo vamos incrementando, ¿no? Para los que no ven. Iba a decir televidentes, pero para los que ven a través de las redes. Sí. Sí. Sí, ¿Qué mira, nos como el podrías decir como compromiso conclusión? mira, como conclusión, bien, que yo confío mucho en que la justicia, la seguridad jurídica, ¿no? La claridad en cuanto a la aplicación normativa se va a imponer, ¿no?, sobre cualquier pretensión que se haga. Yo creo que este tema de la prescripción es un tema bastante álgido, ¿no? Igual valga el compromiso de retomar el tema, ¿no? Probablemente hacerlo un poco más didáctico e invitar, como bien dices tú, y tomo la idea, a un constitucionalista para que aborde el tema del plano constitucional, ¿no? A un tributarista para que nos hable de su experiencia a nivel tributario, ¿no? Y poder aterrizar ideas, ¿no?, a efectos de enriquecer el debate, que creo que es lo importante. Y creo que no hay debate si es que no tenemos espacios, ¿no? Y creo que este espacio nuevo que se ha abierto y que ha sido facilitado por la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, que es un gremio que busca sumar, ¿no? Ser una herramienta, ser un instrumento de consulta para los fines del comercio exterior y de aduanas que tanto tú como mi persona nos apasiona, ¿no? Yo te agradezco, Degner, el hecho de haber estado compartiendo tu tiempo, tu experiencia, ¿no? Nos ha enriquecido bastante este tema y bueno, en la confianza de que podamos volvernos a encontrar probablemente en una segunda edición, no me queda más que agradecer y despedirme de la gente que nos ha acompañado hasta este momento. Sí, yo no quisiera terminar porque nos han pasado información por interno, justamente lo que hemos estado conversando, y hay un comunicado del Tribunal Constitucional con cargo a revisar. Realmente nosotros no lo estamos viendo, pero nos han pasado por interno, en la que dice que el Pleno del Tribunal Constitucional, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad que la deliberación de la ponencia a ser propuesta por el magistrado Blume Fortini en el expediente 4/2019 por la demanda de discontinuidad contra la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, que modifica el Código Tributario, será pública y tendrá lugar el 22 de septiembre, ¿no? Genial. Es lo mejor que se puede hacer. Yo creo que lo mejor al ser pública es justamente escuchar el debate, ¿no? Escuchar los argumentos
Y Y nuevamente, acercarnos. Así es. sí, no, y nuevamente, tenemos que lanzar la pelota a los gremios. ¿Quién va, digamos, de acuerdo a lo que diga el tribunal, ¿no? A plantear la inconstitucionalidad referente a esta disposición transitoria de la 1433, el cual no tiene una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Pero que Bueno, es similar a la otra. bueno, seremos quien tome el reto Creo que sí, ¿no? y Creo sumemos, que sumemos más, que creo que es lo importante. sí, yo creo que es importante este punto porque creo que la responsabilidad como gremios o como lo concebimos, lo que somos parte de la ATA, es justamente crear estos debates y procurar estos cambios, ¿no? Necesarios. Creo que ese nuestro fin es más académico. y eso Así es. es, y eso es bueno. Ahí nos escriben por interno también que los cursos de actualización deberían ser en aduanas, ¿no? Yo pienso que la aduana pues tiene esa expertise para los cursos, será motivo de otra discusión, pero si la aduana decide no hacerlo, creo que las universidades deberían ser quien los haga bajo ciertos parámetros, ¿no? De repente lo Sí, que yo particularmente, lo digo de manera personal, no estaría de acuerdo que sea un instituto, por ejemplo, ¿no? Eh, O, a ver, en mi concepción personal, yo pienso que debería haber una garantía en cuanto a la calidad de la enseñanza, ciertamente. ¿no? Y de alguna manera, hoy, a nivel académico, la SUNEDU está jugando un rol importante en cuanto a tema de calidad, ¿no? Y a partir de ahí es que coincido con lo que tú señalas. ¿No? Y con Sí. cargo, ahorita está escribiendo Martín Fernández, nos pide una segunda edición, ¿no? Vamos a trabajarlo, vamos a conversarlo, ¿no? Para tratar de ser, darle oportunidad a los operadores que no han podido ver esto, puedan conocer este riesgo, esta situación, ¿no? Y estas oportunidades que tienen también, porque probablemente tienen Perdón. este, cargos prescritos y no lo han hecho, Creo que a veces nos absorbemos por la operatividad, sí, pero totalmente. el funcionamiento de la gestión aduanera no solamente el operativo, sino las consecuencias de estas acciones también que haces en la operación, ¿no? Y ahí creo que probablemente no todos hemos sido muy finos y creo que es una mejora que todos deberíamos tomar en cuenta. Bien, creo que se nos agotó el tiempo. Ha sido interesante esta conversación. Habrá una segunda. Ya Ricardo ahí se ha comprometido. Para estas, tenemos que buscar el constitucionalista. Si hay De todas voluntarios, por maneras, ahí, si hay voluntarios, nos escriben siempre, por inbox, ¿no? siempre hay Y eso que esté seguro de colaborar. de todas maneras. Bueno, les agradecemos a todos y nada, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Listo, cuídense. Bye bye.